me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Pero yo quiero escuchar su voz. Dígale, yo me rindo a Él. Más fuerte. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Si usted lo cree, dígalo así. Yo me rindo a Él. Y yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Y quiero serle fiel. Gloria a Dios, amén. Mi hermano, nuevamente le voy a pedir que le regale una sonrisa al que está a su lado, amén. Sonríale, bueno, hoy es el día de la sonrisa, sí, amén. Hoy es el día de las madres junto con una sonrisa. No se olviden los detalles al final del servicio, los estamos esperando. No dejamos salir a ninguno que no traiga regalo, amén. Gloria al Señor. ¿Quién es el que vive? Y al nombre de Cristo damos toda la gloria, toda la honra. Mis hermanos, antes de iniciar esta palabra, que no se me vaya a pasar por alto, una hermanita, Janet, una hermana que estaba viniendo a la iglesia, la mamá del hermano Randall, no Brandon, sino Randall, amén, partió con el Señor el día de ayer, antier, ¿cierto? El día, amén, así es, el día viernes, partió con el Señor y bueno, estamos orando por ellos. Ayer estuvimos orando también por ellos, por la familia, para que Dios trajera consuelo, fortaleza, sobre todo a Randall, que eres hijo único, amén. Y bueno, se fue su mamita. Y hoy en La Esperanza, a las 3 ya es el entierro, pero, o sea, a las 3 ya termina, creo que ya termina ahí el momento. Sí, entonces todos los hermanos que quieran allá ir a apoyar a nuestro hermano están aquí en La Esperanza, amén, enfrente de, bueno, enfrente de Zona Franca, amén, gloria al Señor. Entonces todos aquí, ahí en ese lugar, para que lo acompañemos, amén. En esta mañana tenemos un tema, seguimos con neumatología, amén. Pero el tema es el Espíritu Santo mora en mí. Amén. Dígase a sí mismo, ponga la mano en su pecho, diga, el Espíritu Santo mora en mí. Y morar, ¿qué es morar? Morar es residir en un lugar o vivir en un lugar constantemente. Amén. Pero no voy a hablar de una habitación física, amén, sino la habitación constante del Espíritu Santo, diga conmigo, en mi mente y en mi corazón. Amén. Entonces, ¿qué significa que el Espíritu Santo more en mí? Cuando el Espíritu Santo mora en mí, hay una íntima comunicación, amén, con el Señor. No es una visita pasajera, no es una presencia de vez en cuando. Diga conmigo, es una presencia estable. Es una presencia permanente, amén. No es como cuando viene Robert dice, yo vivo en el barrio Bellavista, ¿sí? Yo voy de vez en cuando a mi casa, ¿cierto? A morar en mi casa ya de vez en cuando, no. Entonces, ¿por qué? Porque él vive ¿dónde? En Bogotá, ¿sí?
por eso, o sea, para que me vayan comprendiendo. Pero si él viviera en la casa, él viviera aquí en Bucaramanga, entonces él moraba constantemente junto con su mamá en el barrio de Bellavista. Amén. Porque ahí reside. A veces el Espíritu Santo en el creyente mora de vez en cuando. Pero no debe ser así. ¿Ustedes recuerdan a Sansón? Sansón, dice la palabra del Señor, y vino el Espíritu de Dios sobre Sansón. Pero me habla que venía como que en ciertas ocasiones. Y cuando venía sobre Sansón, ese hombre se volvía increíble, fuerte, poderoso, y eso destruía a muchos filisteos. Pero no me dice la Biblia que él moraba permanentemente, sino que venía en ciertas ocasiones y luego se iba. En el Nuevo Testamento, después de la promesa, cuando el Dios nos hace la promesa y les llevaré el ayo, va a venir el ayo, el Espíritu Santo, cuando esa promesa ya es cumplida, entonces ya no me habla que va a habitar de vez en cuando, sino permanentemente. Amén. Entonces, cuando Él habita en mí, permanentemente hay una transformación en mi vida. ¿Por qué? Porque su presencia influye en mí, porque su guía está en mí. O sea, yo me muevo por donde Él me guía. Un ejemplo de eso es el apóstol que le decían, vengan para este lugar, y decían, no, porque el Espíritu me indica que no me mueva todavía y que me quede quieto. O sea, le guiaba en qué hacer. Yo recuerdo que hubo un tiempo en que yo empecé a preguntarle más, ahorita lo estoy volviendo a hacer ya con este estudio, al Espíritu Santo. Yo escuchaba cuando Él me decía lo que debía hacer y cómo lo debía hacer. Amén. Eso es bastante precioso, uno dejarse guiar del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que la guía del Señor esté siempre en nuestras vidas. Amén. Pero la guía no es, hay hermanos que dicen, si es la voluntad de Dios, voy a ir a la iglesia. ¿Usted qué cree? Claro, siempre va a ser la voluntad de Dios. Lo que pasa es que uno lo quiere decir, usar como un pretexto para decir, no era la voluntad de Dios que yo no fuera a la iglesia. No, la guía del Espíritu Santo me dice, es mi voluntad que vayan a la iglesia, porque la Biblia dice, no se deje de congregar. Porque cuando uno se está congregando, está aprendiendo mucho, ¿verdad? Y en este caso estamos aprendiendo sobre el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo abro más la puerta de mi corazón y Él entra en mí y empieza a moldear mi vida, a transformarme. Y todos necesitamos cada día sentir una transformación del Señor, amén. ¿Por qué? Porque hay cosas en nosotros que a Dios no le gustan. Mi hermano, usted puede tener 20 años, 50, 100 años en el Evangelio y todavía se van a manifestar cosas en su vida que necesitan ser transformadas, que necesita haber un cambio y que todo es un proceso. Por lo tanto, debo permitir que el Espíritu de Dios transforme mi vida. Pero no me va a transformar estando lejos. Él tiene que morar en mí, entrar en mí. Y entonces el cambio empieza desde adentro hacia afuera. Un día estaba nuestro Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos y dijo algo: lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces, si hay en mí cosas que no le agradan al Señor y esas cosas permanecen en mí, eso es lo que va a fluir de mí. Pero si el Espíritu Santo está morando en mi vida, transformando mi vida, entonces ¿qué va a salir? Amén. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo está o mora en mi vida, hay una fuente de poder. Amén. Y ahí encontramos descanso, encontramos paz, encontramos refugio y encontramos ánimo. En este tiempo estamos manejando lo que se llama la ansiedad. Desde niños o los niños desde pequeños ya están sufriendo de ansiedad. Andan desesperados, como nerviosos, porque todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Y sobre todo nosotros también estamos como a veces muy ansiosos. Y dice el Señor, cálmate, ventarrón, espérate un momento. Confía en mí. Yo soy el que le voy a dar paz en medio
de la tormenta. Amén. Y cuando Él está en mí, Él pone también algo que se llama gozo. Por eso yo le estoy diciendo desde ayer, ¿cierto? Sonríale al que está a su lado. Vuelve y sonríale. Amén. Porque a veces llegamos como con cara de puño a la iglesia. Llegamos a la casa con cara de puño. Llegamos al bus. Amén. Ya usted se ve viejo de fruncir tanto el ceño. Todo el momento bravo. No. Entonces, ¿dónde está el gozo del Espíritu Santo de Dios? Y para que el Espíritu de Dios more en mí, debe haber una relación entonces profunda, una conexión viva, una conexión dinámica, amén. No algo intelectual, no es una idea, no. Es algo vivo, es algo eficaz, es algo activo. De modo que morar significa que Cristo no es una figura histórica, que Cristo no es una idea, que Cristo es una realidad viva y que aviva activamente en mi vida y entonces se mueve en mi interior transformándome, dando vida, me da propósito y me da dirección. Amén. ¿Cuántos dicen la gloria a Dios? Por consiguiente, el Espíritu Santo quiere que lleguemos a la medida de Cristo. Dígale que está a su lado. El Espíritu Santo quiere que llegues a la medida de Cristo. ¿Y qué es la medida de Cristo? ¿Cómo hago para llegar a la medida de Cristo? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo estar, debo hacer, debo tener y debo ser. Amén. Como cuando cantamos en la adoración, no basta solo con cantar, no basta solo con soñar, solo con decir. El Espíritu Santo debe estar en mí para estar, hacer, tener y ser. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice así y todos me acompañan. Amén. Gálatas 5 y vamos a leer el versículo 20. Amén. La palabra dice así: 1, 2 y 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O como dice la Dios habla hoy, ya no soy ya quien vive, o sea, no soy yo ya quien vive, sino que Cristo ahora vive ¿en dónde? En mí. Y la vida que vivo ahora en mi cuerpo, la vivo por fe en el Hijo de Dios. O sea, Dios hizo una transformación en mi vida. Estas palabras que dice el apóstol está declarando una afirmación profunda que encapsula la esencia de la transformación espiritual que ocurre en el creyente. Entonces él dice con denuedo, con firmeza: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces miramos la vida de Pablo, antes llamado como Saulo. Y cuando era Saulo, me quiere decir que Saulo estaba sin ¿quién? Sin Dios. Saulo o Pablo era un fariseo estricto. Era profundamente religioso. Cuando dice fariseo, los fariseos tenían mucho conocimiento de la palabra del Señor. Y quiero que lo tengan presente. Era un fariseo estricto, profundamente religioso. Pero mire lo que hacía este religioso. ¿Perseguía a quién? ¿Y cómo? Con violencia. Perseguía a los cristianos con violencia. Porque si conocía la palabra, si era profundamente religioso, ¿por qué perseguía a los cristianos con violencia? Era soberbio, arrogante y orgulloso. Algo que ahorita no vemos en ninguna de las iglesias, ¿cierto? En ningún lugar, gracias a Dios. Eso fue en aquellos tiempos. Soberbio, arrogante y orgulloso. ¿Y qué hacía Pablo o Saulo? Buscaba destruir la iglesia. Porque si conocía la palabra, buscaba destruir la iglesia. Estaba ciego espiritualmente. Y la Biblia me lo describe como alguien que no tenía compasión de nadie. Era tremendo. Era un hombre violento, era malo en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿qué estamos viendo con todo esto? Este hombre tenía una vida vacía. Este hombre sin Cristo y fariseo no tenía la presencia de Dios en su vida. Eso es tener la presencia de Dios. Tenía conocimiento, pero tenía presencia de Dios.
No tenía presencia de Dios. Ahora, el Espíritu Santo moraba en él. Con todo esto que había, ¿usted qué cree que el Espíritu Santo de Dios moraba en él? La guía del Espíritu Santo estaba en él. Si la guía del Espíritu Santo estuviera en él, ¿estuviera persiguiendo con violencia y sin misericordia a los cristianos? No estaba en él. Entonces sus pensamientos, sus caminos eran equivocados. Y eso pasa cuando el Espíritu de Dios, tóquese aquí en el pecho y diga, no está aquí. Y ahora toque su mente y diga, y ni aquí tampoco. Entonces, ¿de qué estaba lleno este apóstol? Dice Gálatas, las obras de la carne. Esto es pura obra de la carne. Estaba sin dirección, era soberbio, malo, lleno de odio, lleno de amargura. Porque vivía persiguiendo, dice, con ira a los cristianos, oprimiendo a los creyentes. ¿Eso hace un hijo de Dios? No. Mi pregunta es, ¿un cristiano debe estar lleno de soberbia, de odio, de amargura, de rencor, de cosas malas, de veneno? Hay cristianos llenos de veneno y escupen veneno en cada palabra que hablan. No, la Biblia me dice que debo estar lleno de gozo. Sonríale el que está a su lado. Amén. Porque ese es el gozo del Señor. Amén. Lleno de gozo. Por eso usted me está viendo ahorita, no sé. Dios está como haciendo nuevamente un revolcón en mi vida. Que día me acosté casi a las 3:30, todavía mirando el Espíritu Santo de Dios, porque esta palabra ya la tenía, uno para estudiar, o sea, la tenía ya como una semana andándole y andándole. Y yo entre más buscaba, yo decía, wow, Señor, lo que tú haces en nosotros. Y con todas estas cosas, con todas estas cosas que habían en Pablo, ¿usted qué cree que Pablo estaba reflejando el carácter de Cristo? No. Y hay cristianos llenos de soberbia, de arrogancia, que buscan destruir la iglesia, están ciegos espiritualmente, es que no tienen compasión para hablar del prójimo, que son súper religiosos, que persiguen a sus hermanos en Cristo Jesús. Ahí puede morar el Espíritu Santo de Dios. No, y es más, el carácter de Cristo no se refleja en una persona llena de todas las obras de la carne. Por eso dicen, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces dicen, usted lleno de soberbia, de arrogancia, de orgullo, lleno de ira, lleno de amargura, no puede alabar al Señor. Amén. Un corazón así llega a la iglesia, frunce, se para así, se sienta, aplauda. Más le da como rabia, ¿cierto? Levántese aquí, el pastor es comparece esos que dirigen a los que hacen gimnasia, que se mueven, ¿cómo es que se llaman? Instructores. Siéntese, levante, se siente, le pone a hacer ejercicio, ¿cierto? Y le da rabia, otra vez de pie, otra vez sentado, otra vez. Y no está como demorado, no hemos empezado y ya está diciendo que estamos demorados, que a qué hora se acaba. Pero si yo tengo a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo en mi corazón, mi vida debe estar ¿cómo? ¿Llena de qué? ¿Llena de qué? Dígalo fuerte, ¿llena de qué? Llena de gozo. Entonces, mis hermanos, no podemos tener las obras de la carne en nuestra vida porque no va a ser de bendición para nosotros. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo, dígale que está a su lado, el gozo del Señor, esté en ti y en mí. Amén. Y luego Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de ira, de odio y de amargura. No, dice, estaban llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Llenos primero dice de gozo y luego ¿de qué? Del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo moraba en los discípulos. Qué bendición, ¿verdad? Podemos ver que la llenura del Espíritu Santo es equivalente a la llenura de gozo en la vida de una persona. Y aquí está hablando de un gozo verdadero, de un gozo no fingido,
de una alegría no fingida, de un gozo que sale del corazón porque está dentro de mí. Y cuando Él está dentro de mí, o morando en mi vida, yo puedo estar sonriendo aún en medio de las tormentas, aún en medio de las malas noticias, aún en medio de cualquiera que sea la situación. Yo que día llamaba a una hermana y ella se encontraba muy enferma y decía, yo le decía, hermana, ¿cómo está? Y sonreía y decía, bien, para la gloria del Señor. Y sonreía y tenía dolor, le dolía mucho, pero ella sonreía y decía, estoy bien, para la gloria del Señor. Y demostraba una sonrisa, amén. Pero se veía que no era una sonrisa fingida, era una sonrisa verdadera, amén. Ahora, Pablo estaba bastante mal, estaba perdido. Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero no, él estaba perdido. Y la palabra de Dios dice así, aquí lo vemos. Él quiere llegar a la medida de Cristo, pero sin Cristo. Y sin Cristo en su vida. Pero dice que Dios tiene un propósito para con cada uno de los que estamos aquí. Mire el que está enfrente suyo, porque usted está solito ahí. Mire el que está al lado suyo. Busque a quien mirar y diga, Cristo te llamó. Dígale, Cristo te llamó. Entonces dice la palabra de Dios, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí ¿a quién? A vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto ¿qué? Permanezca. No me elegiste vosotros a mí. ¿Quién lo eligió a usted? El Señor. Usted está en este lugar porque el Espíritu de Dios lo trajo a este lugar. Amén. Entonces Pablo o Saulo en ese momento tuvo un encuentro con el Señor. Amén. Él quería buscar de Dios y pensaba que estaba haciéndolo de la forma correcta. No, estaba bastante perdido. Pero entonces Dios tenía un propósito y lo eligió y tuvo un encuentro con el Señor. Y cuando él tiene un encuentro con el Señor, su vida empieza a cambiar. Dios comienza a obrar en la vida de Pablo. Y después que Pablo tiene un encuentro con el Señor, quiere imitar a Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren imitar al Señor? ¿Cuántos quieren llegar a la estatura, a la medida del Señor? Denle un fuerte aplauso al Rey. Entonces, para poder llegar a la medida de Cristo, debo estar, debo hacer, debo tener y debo ser. Amén. Diga conmigo, estar, hacer, tener y ser. Entonces, mire lo que pasa aquí, lo que me dice la palabra del Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Lo vamos a decir más fuerte y ojalá con los ojitos cerrados. Si ya se lo aprendió. 1, 2 y 3. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ahora lo vamos a personalizar. Diga, si yo creo en Dios, 1, 2 y 3. Si yo creo en Dios, como dice la Escritura, diga, de mi interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Quién es el que vive? Dale otro fuerte aplauso al Señor, porque Él vive y reina por todos los siglos de los siglos. De nuestro interior deben correr ríos de agua viva. Entonces, mire lo que dice la palabra en el libro de Ezequiel. Dice en Ezequiel 47 que habla sobre las aguas salutíferas. Dice que lo saca el profeta del lugar donde está. Y luego le dice, le muestra. Y luego que le muestra, le da 4 órdenes importantes. Y la podemos llamar los procesos del cristiano. Amén. Lo primero que dice es, pasa a las aguas o por las aguas. Y dice, y me hizo llegar por las aguas. Y las aguas me daban ¿a dónde? Toque su tobillo si pueden. A los tobillos, amén. Luego dice que lo hace avanzar y toque sus rodillas. ¿Y el agua dónde le daba? A las rodillas.
Luego le da otra orden, avanza más. ¿Hacia dónde le llegó el agua? A los lomos. Pero luego le dice, avanza por completo. O sea, total rendición. Amén. De modo que si yo quiero llegar a la estatura de Cristo, el Espíritu Santo es el único que me puede ayudar. Pero no me puede ayudar si no mora en mí. Amén. O sea, yo tengo que pedir ayuda para que alguien venga, ¿verdad? Y me socorra. Pero si yo no le pido ayuda, es más, y usted está en su casa, ayúdenme, ayúdenme, y usted puede abrir la puerta. Y si usted no quiere abrir la puerta, la persona que está afuera puede entrar. ¿Cómo lo va a ayudar si no puede entrar? Yo tengo que hacer el otro trabajo, la mitad del trabajo, ir a abrir la puerta para que él pueda entrar y me pueda ayudar. Amén. Entonces, cuando Pablo es atraído por el Espíritu Santo, dice, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Entonces el Espíritu Santo atrae a Pablo, y cuando lo atrae, Pablo empieza a ser transformado y empieza a tener un proceso poco a poco. Amén. Y lo vemos así, estar, que quiere decir que él se encontraba en el lugar del error, pero Dios lo saca, le quita la venda prácticamente, porque él puede ver. Cuando él puede ver, entonces él puede estar. Y cuando él está, hay una conversión. ¿Qué quiere decir? Que antes, pongamos a otro hermano, mi hermano, les presento a mis hermanos, gracias a Dios. Él es mi hermano de sangre, Israel, hoy nos estuvo acompañando en la alabanza, amén. Gloria a Dios, aleluya. Le doy la gloria al Señor, siempre oro por mis hermanos, todos los días, por mi familia. Y Marinita también me ayuda a orar mucho por mi familia, amén. Y vemos que Dios escucha las oraciones. Entonces Israel estaba fuera, perdido, sin Dios. ¿Qué hace Dios? Lo saca de donde estaba y le quita la venda. Entonces él ve. Cuando el hijo pródigo se va de la casa, queda totalmente como ciego. Y cuando una persona está ciega, se tropieza, ¿verdad? Y va por caminos equivocados, haciendo cosas que no debe hacer, no ve, no entiende. El hijo pródigo se pierde, pero dice la escritura que cuando él está por allá comiendo, dice, sus ojos fueron ¿qué? Abiertos. Cuando él ve, se da cuenta del error en el que se encuentra. Cuando Pablo ve al Señor, se da cuenta del error en que está, o sea, él puede ver. Y cuando ya él se da cuenta, se levanta el hijo pródigo, se sacude, entonces dice, voy y estoy, empiezo a ir a la iglesia. Cuando a usted se le quita la visión, entonces le dice, Brandon, ¿cuándo es que son los cultos allá en su iglesia? ¿A qué hora es que comienza? ¿Cómo es que se llama su pastor? Es más, usted no se había atrevido a decirle, me lleva a la iglesia, pero él le dice, venga, ¿por qué no me lleva a la iglesia? ¿Por qué no me invita a su iglesia? ¿Sí le han dicho alguna vez? ¿Por qué no me invita a su iglesia? Ahí Dios le quitó la venda y él pudo ver. ¿Por qué no me invita? La primera. Estar, llega a la iglesia y el agua de donde le empieza a dar, a los tobillos. Al principio no oraba, no cantaba y andaba con cara de puño, ¿cierto? No le gustaba, pero su iglesia sí son canzones. Levántense, siéntense y se demoran y cantan y cantan y cantan y brinquen y salten y den vueltas, Dios mío. Pero después a usted nadie lo obliga. Cuando empieza la conversión, usted solito se levanta, empieza a tocar. Oiga, venga, tráigame un sobre. Venga, y empieza a interesarse más. Y empieza a abrir las escrituras. Ahí vemos la conversión. El agua le empieza a llegar ¿a dónde? A los tobillos, amén. Él se encontraba en un error. Creía que estaba bien, pero eso no le agradaba al Señor. Pero entonces, ahora empieza el Espíritu Santo. Entonces, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí vosotros. Entonces, ¿quién lo empieza a traer? El Espíritu Santo, que convence de justicia, de juicio y de pecado. O de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Luego, hacer.
Ahora le muestra. Recuerda, le muestra. ¿Qué fue lo que vio Pablo? La luz. Amén. Que iluminó su vida y lo guió por el camino. Entonces usted empieza a decir, o la persona empieza a decir, oiga, yo estaba como mal. Yo no sé por qué yo hacía estas cosas. Uno cuando está ciego en el mundo, todo es normal. Le parece que tomar, bailar y hacer cosas indebidas es normal. Amén. Pero cuando usted se le quita la venda y usted dice, pero yo por qué decía esas palabrotas y me expresaba así y andaba así, o sea, esa venda se quitó porque el Espíritu Santo le empezó a convencer del error en el que se encontraba. Oiga, pero yo porque odiaba la iglesia y los cristianos, y entonces empieza a ir y decía Valentina, se cruzaba, Valentina cuando pasaba por la iglesia no pasaba por este andén, se cruzaba el andén y si por ella pudiera se bajaba por allá por la quebrada y se iba por allá para poder llegar a su casa. Y Valentina no le gustaba tocar la iglesia y decían, yo que voy a ir de esa manada de locos. Y después vimos a una loca empezando a ayudar a hacer diseños para los murales. Después vimos a una loca que no quería salir de la iglesia. Y ahora vemos a una loca convertida para Cristo. Amén. O sea, el Espíritu Santo la escogió, la atrajo para que ella llegara. Amén. Gloria al Señor. Entonces le hace pasar las aguas a los tobillos, le llamamos conversión, y la señal de los cambios empiezan a ver en las personas. Luego le hace pasar el agua, ¿dónde? A las rodillas, hacer. Amén. Y esto le vamos a llamar el nivel de unción del Espíritu Santo. Cuando la familia del hermano Ronald, que están aquí presentes, empezaron a llegar poco a poco. Primero llegó Ronald, y Dios le habló y le habló de una manera tan preciosa que él quedó tan impactado que no se volvió a ir después de que fue la primera vez. Fue bastante Dios bueno con él. El susto que se llevó fue tremendo, porque Dios le dijo, no se aparte, no se vaya. Mire, el Espíritu Santo, cuando Ronald llegó, inmediatamente le habla y dice, no vuelva atrás. Pero Ronald pensó que era mentira y fue y dio un paso atrás. Después que dio un paso atrás, vio al diablo en persona. Después que vio al diablo, dio 5, 10 pasos, 20 pasos hacia adelante y no volvió a retroceder. Amén. Pero mire algo, él no llegó solo, él empezó a trabajar y a traer su familia. Y vemos a su hermano, a su otro hermano, las cuñadas, a su papá, la hermana que ahora está en otra ciudad por allá, y empezaron a trabajar. Pero ¿sabe qué me interesa? Que ellos estaban conversión. En lo primero empezaron a llegar, empezaron a orar, pero no pasó mucho tiempo y empezaron a hacer nivel de unción. ¿En qué podemos trabajar en la iglesia? Yo quiero servir. Empezaron a decir, es cuando dicen, yo quiero servir. Yo quiero hacer eso que ellos hacen. Yo me quiero vestir como ellos. Y mírenlos. Amén. Bien chéveres, bien hermosos. Porque dijeron, yo quiero servir. Allá están las esposas. Son maestras de niños ahora. Hacer nivel de unción. Cuando llegó nuestra hermana Maribel, primero estuvo un tiempo y ya no se aguantó mucho y dijo, yo quiero hacer. Yo no me siento que mi llamado no es un llamado de banca. Yo no soy una cristiana de banca. Yo quiero hacer. Y muchos hermanos empezaron a decir, venga, yo quiero hacer. Yo quiero trabajar en la casa de Dios. Yo le quiero servir al Señor. Entonces estamos en el nivel de unción donde quiero hacer. Y vemos que el proceso del Espíritu Santo va poco a poco, amén, porque ya el Espíritu Santo está morando en su vida, y cuando Él mora en nuestra vida empieza a trabajar. Usted no se halla en una banca, hermano. Uno llega a cierto lugar y está ahí y uno dice, no, yo quiero estar allá. Yo no soy de los que están sentados. Yo quiero estar tocando, yo quiero estar cantando, yo quiero estar predicando, pónganme a hacer algo. Hacer, porque hay una unción en su vida, porque el Espíritu Santo está morando en su vida. Dígale que está a su lado, el Espíritu de Dios está morando en ti. Amén.
Ahora viene el otro nivel, donde le llegan las aguas. Díganlo fuerte, ¿dónde le llegan las aguas? A los lomos. Amén, gloria al Señor. Y es el nivel de tener. Y cuando uno tiene y dice, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo tendréis poder. Amén. Entonces empiezan a manifestar los dones. Usted se da cuenta que hay un don en su vida. Que usted llegó y de casualidad oró por un hermano y el hermano se sanó. Y se empieza a dar cuenta que cada vez que usted ora por un enfermo, está siendo sano. El nivel de poder, el nivel de unción del Espíritu Santo que está en usted y lo usa en sanidades o en intercesión. Hay hermanas que no cesan de orar en la mañana, en la tarde, y es constantemente orando. Ese es su trabajo. Dice la Biblia que muchos hermanos servían en las oraciones, oraban constantemente. Ahí se manifiesta el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces recuerden que hay 19 dones y que cada uno de esos debemos tener, cada uno de los que estamos aquí. Amén. Y que esos dones deben manifestarse en nuestra vida. Amén. Dígale, pregúntele, ¿cuál es su don? Amén. ¿Cuál es su don? Y si no tienen nadie al lado, diga, ¿cuál es mi don? Ahora hágale la otra pregunta. ¿Estás ejerciendo el nivel de poder? El nivel de poder, amén. ¿Estás orando por los enfermos? ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó? Mire cómo dice, y me llegó el agua a los tobillos, pero el Espíritu de Dios no lo quería tener solamente en el nivel de conversión. Entonces me hizo avanzar 1000 codos y entonces el agua me llegó a las rodillas. Entonces fue cuando había una unción del Espíritu de Dios. Empecé a trabajar en la iglesia, a moverme, pero el Espíritu Santo no quería que usted solamente se quedara ahí. Ahora me hizo avanzar y 1000 codos más y el agua me llegó ¿a dónde? A los lomos. Y entonces empezó a manifestarse el poder de Dios en mi vida, porque el Espíritu Santo empezó a seguir morando más y más en mí. Amén. Pero ahí lo quería el Señor. No. Entonces, ¿qué hace? 1000 codos más, o sea, avance más. Dijo, ya yo no podía estar en pie, me tocó empezar a nado. El agua cubría mi cabeza, decía el profeta. Y ese se llama el nivel de ser o el nivel de control. Donde usted ya no puede, donde no es usted, donde es el Espíritu Santo quien controla su vida. Amén. Donde se manifiesta el Espíritu Santo en su vida, donde usted manifiesta el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Y entre ellos está el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Por eso yo le dije, sonríale el que está a su lado. Amén. Sonríale, vamos, hermanos, sonríale y hacen así. Sonríe, amén. Porque dice que el fruto del Espíritu de Dios se manifiesta en mi vida. Y cuando el fruto del Espíritu de Dios, o sea, Él tiene el control de mi vida, entonces estoy viendo el carácter de Cristo en mí. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no era Pablo, era Cristo. Amén. Pablo reflejaba a Cristo. Amén. ¿Quién vivía en Pablo? ¿O quién moraba en Pablo? El Espíritu Santo. Él decía, yo quiero llegar a la medida de Cristo. Pero él tuvo que pasar un proceso de estar, hacer, tener, para hacer y dejar que el Espíritu Santo fuera el que tomara el control sobre su vida. Amén. El carácter de Cristo debe estar en mí. Y yo debo reflejar el carácter de Cristo. Diga al que está a su lado, dígale así. Aquí vemos anteriormente a Pablo. ¿Y Pablo quería reflejar a quién? A Cristo.
Ahí está Pablo, pero ya no vemos a Pablo, vemos a Cristo en Pablo. Amén. Vemos a Cristo en Pablo. Mira el que está a su lado. Usted no está viendo a Brandon, usted está viendo a Cristo reflejado en Brandon. Amén. Usted no está viendo a Santiago, a Israel. Usted no está viendo a su futuro esposo, está viendo a Cristo ahí en él. Amén. Cristo reflejado en nosotros. Entonces dígale al que está a su lado, 1, 2 y 3. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Diga, pero ese era un ensayo, dígalo más fuerte. 1, 2 y 3. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Gloria al Señor. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas y mora constantemente, no de vez en cuando, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque estoy haciendo, sirviendo, estoy manifestando los dones del Espíritu Santo y ahora soy como Él quiere que yo sea. Amén. Hubo cambios en la vida de Pablo y Pablo fue transformado y una persona también de testimonio y de ejemplo, porque el Espíritu Santo de Dios moraba en su vida. Y vemos la transformación de Pablo, y esa transformación que él tuvo también la tenemos nosotros si nos dejamos guiar y dejamos que el Espíritu de Dios more en nosotros. Y ya no vamos a tener el lado oscuro del fruto. ¿Y usted sabe cuál es el lado oscuro del fruto? Que no hay frutos. Caminamos según nuestra sabiduría, caminamos según nuestra voluntad, según lo que yo pienso. Un hermano ya partió con el Señor, decía, hay 4 voces que uno escucha. La voz del mundo, que quiere aconsejarme todo el tiempo, que trata de influir en mi vida. Mi voz, que también me habla a mí mismo, también trata de influir en mí mismo. Me trata de, a veces nosotros nos malaconsejamos. Está la voz del diablo que constantemente también trata de influir para que usted esté más perdido y no busque de Dios. Y está la voz de Dios, la que casi no queremos escuchar, la que queremos tapar para que no hable, para que no me diga que debo hacer las cosas bien porque amo estar mal. Y no es lo que quiere Dios, ¿cierto? ¿Cuál voz voy a escuchar? Si yo quiero estar bien, debo escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces dice él, no estarán solos, el Ayos, el Paracleto, el Espíritu de Dios, otro igual a mí, que va a ser su ayudador, estará con ustedes siempre. Dice la palabra, siempre, amén. Dígale que está a su lado, Dios siempre va a estar contigo. Dios siempre te va a ayudar. Dios siempre quiere hacer cosas grandes en tu vida. La cuestión o la pregunta es, debes dejarte que Él more en ti. Amén. Para que no manifiestes el lado oscuro del fruto, sino que manifiestes el fruto del Espíritu Santo. Y cuando ese fruto se manifiesta en ti, entonces Dios se está reflejando en tu vida. Y cuando Dios se está reflejando en tu vida, estás diciendo, Señor, tú eres el que tienes el control de mí, porque ya no vivo yo, tú vives en mí. Cuando Él vive en nosotros, y yo le invito al equipo de alabanza que suba por este lugar, empezamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, cuando usted entiende la palabra, usted ya no adora de la misma forma. Usted ya no viene a la casa de Dios y mira de la misma forma. Usted ya no predica de la misma forma. Dice la Biblia que una mujer, una prostituta, entendió, sus ojos fueron abiertos y adoró al Señor en espíritu y en verdad. Porque comprendió, porque entendió lo que el Señor quería hacer en su vida.
cuando manifestamos el fruto del Espíritu Santo, decimos: Señor, mi entera disponibilidad, mi tiempo, todo lo que soy, está a tu servicio. Y cuando lo ponemos al servicio del Señor, no servimos igual, servimos mejor. Usted se para ahí con amor, usted canta con esa pasión. A usted no hay necesidad que le digan levante sus manos. Usted simplemente dice: no quiero bajar mis manos porque siento que no me hallo. Yo quiero tener mis manos arriba porque cuando las tengo aquí siento que el Espíritu de Dios me toca y no quiero dejar de sentirlo. Eso pasa cuando Él está ahí adentro. Cuando el fruto empieza a reflejarse, entonces yo empiezo a sonreír en medio de cualquiera que sea mi situación. Me pasó tremendo problema y lo primero que salió de mí fue una sonrisa. Está loco, sí. ¿Por qué sonríe? No sé. Me va mal. Estoy mal. Pero Dios me va a ayudar. Ese es el Espíritu de Dios. Dígale así: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Rindo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Nuevamente, dígale así suave: yo me rindo a Él. Deje que Él se lleve esa soberbia, ese orgullo, esa ira, esa prepotencia, esa altivez. Deje que Él obre en su vida. Deje que lo transforme. Aquí está el Espíritu Santo. Dile: yo me entrego a ti, mi Rey. Quiero serle fiel. Nuevamente. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Ahora entiende lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en su vida. ¿Qué tal si usted levanta sus manos y las bate al cielo? Yo sé que cuando usted empiece a batir las manos al cielo va a sentir como si estuviera tocando algo. Ay, porque ahí está el Espíritu de Dios. Así te está diciendo, te habla al oído y te dice: aquí estoy. Permítele que le entre a tu corazón. Dígale con pasión, con amor, con reverencia: yo te permito, Señor. Yo te abro las puertas de mi corazón. Mora en mí, entra en mi casa, entra en mi vida. Señor, dile: transfórmame. Transfórmame, Señor. Transfórmame, papá. Transforma mi vida, Señor. Dile: yo soy tuyo. Dile: tú me elegiste a mí. Dile: no quiero estar ciego. No quiero estar sin rumbo, Señor. Yo soy tuyo, Señor. Lléname, vamos, llame. Dígale: lléname. Deje que el Espíritu Santo obre en su vida. Deje que el Espíritu Santo le transforme. Deje que el Espíritu Santo lo abrace. Deje que el Espíritu Santo le renueve. Él quiere hacer un milagro en ti. Él te dice: yo estoy contigo, no temas. Todo a Cristo yo me entrego.
Por eso dice la canción, es como esa llama que arde en nosotros. Y por eso entonces usted empieza a decir como el profeta: quise callar, no quise hablar, pero algo ardía dentro de mí, algo que no me dejaba, algo que no me inquietaba, y tuve que hablar, tuve que hacer lo que Él me decía, porque no podía callar. Eso lo hace el Espíritu Santo. Te dice: sírveme. Entonces tú dices: no quiero. Y Él te habla con ese amor, con esa pasión, y te dice: sírveme. Entonces te inquieta, dice: yo no quería servir. Algo pasó dentro de mí, algo que me inquietaba, y aquí estoy para el servicio del Señor. Aquí estoy adorando al Señor. Tal vez usted está acostado en su cama y llega Él y le dice: adórame, y usted empieza a moverse de un lado a otro, y usted decía: yo quería dormir, pero no, Él me llamaba porque Él quería hablar conmigo, porque el Espíritu de Dios quería hablar conmigo, y tuve que levantarme y tuve que orar. Eso pasa cuando mora el Espíritu Santo, y usted sale de un brinco y empieza a alabar y empieza a adorar. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Deje que Él se mueva en su vida, deje que Él lo transforme, deje que Él lo transforme. Díganos más fuerte, más fuerte, más fuerte.